Buenas noches, mi nombre es Adriana Echegaray Harvey y voy a exponer mi proyecto de tesis titulado Efecto de la aplicación de la metodología LPDS en la entrega eficiente de proyectos de la empresa CID Perú S.R.L. en Puno 2024. El contenido de esta exposición es la problemática, justificación, objetivos, antecedentes, hipótesis, marco teórico, metodología, resultados y finalmente referencias. Para empezar a hablar sobre la problemática, tenemos que abordar el tema del sector construcción en el Perú. Como indican las noticias, este registra un crecimiento del 3.8 durante el primer trimestre de este año. Se le da importancia a la llegada de nuevas tecnologías que revolucionarán el sector, y también se habla de que las empresas privadas siguen comprometidas en la reactivación de este sector después de la pandemia. En el ámbito académico, se puede ver que las maestrías y programas académicos se están enfocando bastante en la gestión de la construcción y también en las prácticas de la filosofía Lean Construction y demás herramientas. En la industria de la construcción en el Perú, uno de los desafíos más persistentes es la eficiencia en la entrega de proyectos. Las empresas de construcción a menudo se enfrentan a retrasos significativos, sobrecostos y problemas de calidad que afectan la satisfacción del cliente y la rentabilidad de los proyectos. Estos problemas se agravan por la falta de planificación adecuada, una gestión ineficaz de recursos y la insuficiente colaboración entre los diversos actores involucrados en estos proyectos de construcción. En cuanto a la problemática identificada específicamente en la empresa, se encuentran deficiencias en desarrollo y entrega de proyectos. En cuanto a los procesos, por ejemplo, hay una planificación deficiente y descoordinación entre especialistas. Respecto a los tiempos, hay flujo de trabajo deficiente y retrasos y retrabajos. En cuanto a los costos, se observan sobrecostos y desviaciones del presupuesto. Y respecto a los recursos humanos, hay una falta de capacitación y ambiente laboral hostil. Y se propone como posible solución a este problema la implementación de metodologías Lean o construcción sin pérdidas. El problema general de esta investigación es cuál es el efecto de la aplicación de la herramienta de gestión Lean Project Delivery System en la entrega eficiente de proyectos en una empresa de arquitectura y construcción. Como problema específico, tenemos cuál es la eficiencia de los proyectos ya desarrollados en una empresa de arquitectura y construcción. Como problema específico 2, en cuánto disminuye el tiempo de los proyectos en una empresa de arquitectura y construcción. Y como problema específico 3, en cuánto disminuye el costo de dichos proyectos. En cuanto a la justificación de la investigación, respecto a la justificación teórica, tenemos que las metodologías Lean y la gestión de proyectos en la construcción son temas de interés en el ámbito académico, cada vez más. Y esta investigación busca evidenciar cómo implementar el LPDS en empresas de recursos ilimitados. En cuanto a la justificación metodológica, se busca la comprensión profunda del impacto del LPDS y es una investigación con un enfoque mixto, ya que tiene aspectos cualitativos y cuantitativos. Se busca medir y analizar variables como el tiempo y los costos de los proyectos, validar la eficacia del LPDS y constituir una guía práctica para la implementación de esta metodología. Respecto a la justificación socioeconómica, se habla de que las MIPES de construcción enfrentan problemas y limitaciones de recursos y capacidad técnica. Entonces, la implementación exitosa del LPDS significaría o tendría un impacto socioeconómico positivo. La mejora en la eficiencia, reducción de costos y aumento en la calidad de los proyectos contribuye al desarrollo económico local también. Los objetivos. El objetivo general de esta investigación es determinar el efecto de la aplicación de la herramienta LPDS en la entrega eficiente de proyectos en una empresa de arquitectura y construcción. Como primer objetivo específico, tenemos determinar la eficiencia de los proyectos ya desarrollados en la empresa de arquitectura y construcción. Segundo, determinar la variación del tiempo de los proyectos desarrollados en la empresa de arquitectura y construcción con la aplicación de LPDS. Y tercero, determinar la variación del costo de dichos proyectos con la aplicación de LPDS. Respecto a los antecedentes, hablamos de un artículo científico y dos tesis de posgrado. El primero es un artículo titulado Lean Construction, implicaciones en el uso de una nueva filosofía, y se trata del estudio de la posible aplicación de la metodología Lean en proyectos de ingeniería civil en República Dominicana. Este resulta ser un artículo de utilidad por representar una realidad cercana a la nuestra. En este se estudian dos variables, uno, la importancia y facilidad del logro de las competencias necesarias para la aplicación de las herramientas Lean,
Y segundo, los posibles beneficios de la aplicación de estas herramientas o de esta filosofía. Tuvo una muestra de 134 ingenieros civiles con más de 5 años de experiencia en el rubro, y se utilizaron instrumentos como un cuestionario con escala de 1 al 5 y una lista de 32 competencias asociadas a cada herramienta de Lean Construction. Y como conclusión, se obtuvo que sí se le da la importancia a la aplicación de estas metodologías. Sin embargo, la relación entre la importancia y la facilidad es todavía deficiente. Como segundo antecedente tenemos esta tesis de posgrado titulada Adaptación del Lean Project Delivery System en proyectos inmobiliarios de una empresa privada. En este trabajo se hizo una investigación documental y el diagnóstico de la situación actual de la empresa en cuanto a sus modelos de gestión de proyectos, y se hizo una adaptación de la metodología LPDS, una propuesta de adaptación. Y para eso se tuvo que hacer un estudio, una definición de cada etapa de esta metodología con los módulos que la componen, para luego elaborar un plan de acción para la implementación del LPDS en los procesos de esta empresa. Se modificaron una serie de procesos, se elaboraron formatos de seguimiento y control, se utilizaron herramientas como por ejemplo el plan maestro, diagramas de Gantt, Look Ahead, planillas de planificación, etc. Y como tercer antecedente está esta tesis titulada Aplicación de la metodología Lean Construction para mejorar la productividad de una obra de saneamiento en Chiclayo. En este trabajo se habló de la metodología LPDS y las Planner System para la entrega sin pérdidas del proyecto y para la planificación de la obra, respectivamente. Se utilizaron instrumentos para recolectar información como el informe de producción semanal, la carta de balance, la curva S de avance físico. Este es un estudio de tipo experimental transversal, ya que los datos se tomaron en el momento en que los obreros ejecutaban las partidas consideradas en el estudio, y luego de determinar rendimientos y la productividad de esta obra, se hizo una comparación de los procesos llevados con y sin LPDS y LPS, y se concluyó en una optimización en un 5% en los costos y un 10% en el tiempo de estos proyectos. Continuando, tenemos la formulación de las hipótesis. Como hipótesis general, existe un efecto positivo de la aplicación de la herramienta de gestión LPDS en la entrega eficiente de proyectos en la empresa de arquitectura y construcción. Como hipótesis específica 1, la eficiencia de los proyectos ya desarrollados en la empresa de arquitectura y construcción es óptima. Como hipótesis específica 2, el tiempo de los proyectos en una empresa de arquitectura y construcción con LPDS disminuye significativamente. Y en la hipótesis específica 3, el costo de estos proyectos con la aplicación del LPDS disminuye significativamente. En cuanto al marco teórico, primero tenemos que definir lo que es Lean Construction, que es una metodología de gestión de proyectos en la industria de la construcción que se enfoca en maximizar el valor y de minimizar el desperdicio mediante la optimización de todos los procesos involucrados. Tiene como principios el valor desde la perspectiva del cliente, identificar cadenas de valor, el flujo continuo de procesos, la producción por pool, es decir, solo lo necesario, la mejora continua, es decir, retroalimentaciones, la transparencia y la capacitación de todo el equipo técnico. Ahora definimos el Lean Project Delivery System, que es una filosofía y sistema de entrega de proyectos enfocada en la eliminación de pérdidas y en maximizar el valor del producto. Como características tiene que el proyecto se organiza y gestiona como un proceso generador de valor. Los agentes que intervienen se involucran desde la planificación inicial. El control del proyecto ocurre en el planeamiento y en la ejecución. Se evitan sobreproducción y trabajos y se hace una retroalimentación en cada nivel para poder controlar los cambios rápidamente. El LPDS es un conjunto de 5 fases y 11 etapas de desarrollo práctico que forman este módulo de aprendizaje continuo. Esto para evaluar errores en cada etapa de la aplicación. La iteración de estos módulos dentro de una fase permite una interdependencia entre diseño y construcción que reduce las pérdidas asociadas a los cambios del proyecto. Las dimensiones del LPDS son eficiencia del flujo de trabajo, calidad, colaboración y comunicación, mejora continua y productividad. En eficiencia tenemos la medición del tiempo de ciclo y las no interrupciones ni retrasos. En la calidad está el cumplimiento de especificaciones y requisitos y la satisfacción del cliente. En cuanto a colaboración y comunicación, se mide el nivel de colaboración entre equipos y la capacidad de resolución de conflictos. Respecto a la mejora continua, se mide el grado de implementación de filosofía Lean
y el aprendizaje organizacional. Finalmente, en la productividad se considera la productividad laboral y el rendimiento financiero del proyecto. Y el último concepto a definir es el de eficiencia y entrega de proyectos, que es la capacidad de completar un proyecto de construcción dentro del tiempo previsto, el presupuesto asignado y con los estándares de calidad requeridos, utilizando de manera óptima los recursos disponibles. Y es un indicador clave en el rendimiento y la competitividad de las empresas constructoras. Sus principios son el cumplimiento del cronograma, el control de costos, la calidad del proyecto, la utilización eficiente de recursos y tener una gestión de riesgos y cambios. Las dimensiones que consideramos en este concepto son el tiempo y los costos. En el tiempo se considera el porcentaje de tareas completadas a tiempo, la desviación del cronograma, es decir, la diferencia de fechas de entrega, el índice de desempeño del cronograma, es decir, la relación entre el trabajo planificado y el trabajo realizado, y en costos se consideran las desviaciones del presupuesto, que es la diferencia entre el costo estimado y el costo real, el índice de desempeño del costo, que es la relación del valor ganado entre el costo real, y el porcentaje de sobrecostos. En cuanto a la metodología de esta investigación, se da en el ámbito de estudio de la empresa CID Perú SRL, que es una empresa puneña de arquitectura y construcción con más de 20 años en el mercado. Es una investigación de tipo aplicada, ya que se busca aplicar la metodología LPDS a los proyectos de esta empresa. Y es un estudio de nivel explicativo, ya que busca explicar un fenómeno, no solamente estudiarlo. En cuanto a las unidades de análisis, comprenden los proyectos desarrollados en la empresa. Y respecto al diseño metodológico, no se considera una población ni una muestra, sino que se considera un diseño experimental. Y en este caso es un diseño completamente al azar o DCA unifactorial, en el que el factor único es la aplicación del Lean Project Delivery System. Las unidades experimentales son los proyectos de arquitectura y construcción de la empresa. Los dos tratamientos a considerar son el método tradicional y el LPDS. Y las variables de medida son el tiempo, que se mide en días, y el costo, que se mide en la moneda, en soles. Y las repeticiones son 4 repeticiones por cada tratamiento, es decir, 4 proyectos por cada tratamiento. En cuanto a las técnicas de recolección, para el primer objetivo, que es descriptivo, tenemos la revisión documental y de registros y también entrevistas al personal de la empresa para recabar datos específicos de la empresa. Y el instrumento a utilizar es un formulario de recopilación de datos estandarizado. Para los objetivos 2 y 3 se utilizan las herramientas que proporciona el LPDS, como las Planner System, la mejora continua, mapas de flujos de valor, plan maestro, plan de fases, etc. Y también se va a utilizar el formulario de recopilación de datos estandarizado para los datos cuantitativos. En cuanto a las técnicas de análisis, las pruebas estadísticas que se va a usar para el primer objetivo son de estadística descriptiva, que básicamente consiste en el cálculo de medias y de desviación estándar, y también una prueba T de una muestra. En cuanto a los objetivos 2 y 3, se va a utilizar primero la prueba de Shapiro-Wilks para comprobación de normalidad de datos, luego la prueba de varianza ANOVA relacionada con el DCA y finalmente una prueba de comprobación de Tukey. Y en cuanto a las técnicas de comprobación, lo que se va a tener en cuenta para las hipótesis 2 y 3 en este caso es que si el p-valor es menor a 0.05 de las pruebas, se aceptan las hipótesis alternas, y si el p-valor es mayor en las pruebas a 0.05 se rechaza. Para expresar los resultados, primero se hizo un procesamiento y análisis de los datos. En cuanto al objetivo número 1, que es determinar la eficiencia de los proyectos en la empresa, se consideró primero la variable tiempo, se hizo una recopilación de datos sobre la duración planificada y duración real de los proyectos, por ejemplo, y los retrasos que se evidenciaron en cada proyecto, expresados en días. Entonces, para analizar estos datos se utilizó estadística descriptiva. Primero, la media de los retrasos, que calcula la media de los días de retrasos o adelantos para ver en promedio cuántos días los proyectos se retrasaron. Y la desviación estándar, que determina la variabilidad en los días de retraso para entender si hay gran variabilidad en la eficiencia de los proyectos. Luego, con ayuda del software libre RStudio, se expresó o se generó estos gráficos que nos ayudan a entender mejor estos datos, como por ejemplo este histograma
que muestra una distribución de los retrasos de cada proyecto y en función a los días. Y también tenemos un gráfico de barras, que es una comparación de la duración planificada versus la duración real, en este caso de cada proyecto, 8 proyectos analizados. Luego pasamos a la variable costo. En este caso se recopiló datos de los proyectos sobre el costo planificado y luego el costo real. Así también la cantidad del costo adicional en exceso de los proyectos. Y con estadística descriptiva se calculó la media del costo adicional, lo que permite ver en promedio cuánto más o cuánto menos se gastó en comparación con el costo planificado. La desviación estándar, que permite entender la variabilidad en estos costos adicionales en los proyectos. También podemos ver los datos expresados en los gráficos, cómo se da la distribución del costo adicional, por ejemplo, que presenta mayor presencia entre los 5.000 y 10.000 soles, según los datos simulados. Y también hay un gráfico de barras que compara el costo planificado versus el costo real de los 8 proyectos. Luego de estas pruebas, podemos interpretar los resultados. En cuanto al tiempo, la media de los retrasos es de 6.125 días, lo que quiere decir que en promedio estos proyectos se completan aproximadamente 6 días después de la duración planificada. La desviación estándar resulta de 10.29 días, que quiere decir que hay una variabilidad considerable en los retrasos de los proyectos, pero también que no todos los proyectos se retrasan de manera uniforme. En cuanto a los resultados de la prueba T, nos da un p-valor mayor a 0.05, lo que indica que la diferencia no es lo suficientemente significativa. Y también tenemos un intervalo de confianza que incluye al 0, por lo tanto nos dice que hay una considerable incertidumbre sobre la verdadera media de estos retrasos. Y respecto a la proporción de proyectos completados, tenemos que solo 2 de 8 proyectos fueron completados a tiempo. Con todo esto podemos decir que en cuanto a la eficiencia en el tiempo, estos retrasos no son estadísticamente significativos y quizá el análisis es no concluyente en este aspecto. Pasando a la variable de costos, la media del costo adicional fue de 5.125 soles. Esto quiere decir que es el monto promedio que los proyectos excedieron del costo planificado. La desviación estándar es de 4.450 soles, que nos indica una considerable variabilidad en los costos adicionales entre los proyectos. Y en este caso la prueba T dio un p-valor menor a 0.05, que significa un desvío positivo en los costos, o sea, un exceso de costos que sí es estadísticamente significativo. Y el intervalo de confianza, el 95%, incluye al 0, que reafirma la postura de que este costo adicional es estadísticamente significativo. Y en cuanto a la proporción de proyectos que se hicieron en presupuesto, tenemos que solo un 12.5 de estos proyectos se hicieron con un costo menor o al presupuesto planificado. Entonces podemos decir, respecto a la eficiencia en el costo en la empresa, que hay una tendencia a sobrepasar los presupuestos planificados y que estos excesos son significativos. Para los objetivos 2 y 3 se hizo el diseño completamente al azar, el DCA, y en este caso se recabaron los datos de los proyectos hechos con método tradicional, información de tiempo y costos, y luego una simulación de los proyectos con LPDS. Las pruebas estadísticas que se utilizaron son la de Shapiro-Wilks, que es la comprobación de normalidad de los datos cuando el número de datos es menor a 50. Luego la prueba de varianza ANOVA, que indica que si el p-valor es menor que 0.05, hay una diferencia significativa entre estos dos tratamientos. Y luego la prueba de comparaciones post-hoc Tukey para confirmar que hay una diferencia significativa en los tiempos entre método tradicional y LPDS. En este caso, para el objetivo 2, que habla de la variable tiempo, se expresaron también unos gráficos donde se puede observar la diferencia entre los tiempos entre cada método. Y aquí en el histograma, por ejemplo, se puede ver que el tiempo que toman el método tradicional es bastante mayor al tiempo que toman con la metodología LPDS. Hicimos lo mismo para la variable de costo, con las mismas pruebas, y en este caso los gráficos expresan todavía una diferencia mayor entre los costos según los datos simulados de los proyectos. Y también en el histograma se puede ver que la mayoría de los costos con el método tradicional son mayores a los que son con el LPDS. Ahora, ¿cómo interpretamos estos resultados de estas pruebas? Bueno, respecto al tiempo, la prueba de Shapiro-Wilks nos da un p-valor mayor a 0.05,
lo que quiere decir que no se puede rechazar la hipótesis de que los datos sigan una distribución normal, y esto es un requisito para la prueba ANOVA. Y esta prueba ANOVA resulta con un p-valor menor a 0.05, lo que quiere decir que la diferencia observada en los tiempos entre estos dos métodos no es debida al azar y es estadísticamente significativa. Luego se hacen las comparaciones Tukey, que nos dice que la diferencia promedio en los tiempos de los proyectos es de 41 días con 25, siendo los tiempos de los proyectos más largos en promedio en el método tradicional. Y el intervalo de confianza al 95% no incluye el 0, lo que refuerza la conclusión de que la diferencia sí es significativa. Y como conclusión respecto a la varianza del tiempo, los proyectos con LPDS tienen tiempos significativamente menores en comparación con los proyectos tradicionales. Y respecto a los costos, la prueba de Shapiro dio un p-valor mayor a 0.05, que nuevamente no es suficiente para rechazar la hipótesis de normalidad de datos y cumple el requisito para ANOVA. La ANOVA nos dio un p-valor menor de 0.05, que nos dice que la diferencia observada en los costos entre tratamientos no es al azar y también es estadísticamente significativa. Y la comparación Tukey nos dice que la diferencia promedio de los costos es de 9.250 soles, siendo más alto el costo en el método tradicional, según los datos. Y el intervalo de confianza del 95% tampoco incluye el 0, y esto refuerza la conclusión de la diferencia estadísticamente significativa. Y en la varianza de costos, como conclusión, tenemos que los proyectos con LPDS tienen costos significativamente menores en promedio en comparación con los proyectos tradicionales, lo que en ambas variables nos puede comprobar la hipótesis que teníamos inicialmente, ¿no? De que los proyectos con LPDS disminuyen significativamente tanto el tiempo como el costo. Eso sería todo. Muchas gracias.